muchísimas gracias por la invitación. He seguido el evento desde hace un buen ratito y realmente he aprendido mucho las experiencias y quisiera agradecerle a los demás conferencistas y a las personas que están dedicando su tiempo para escuchar, para aprender y actualizarse en estos esfuerzos que son tan importantes. Efectivamente, el día de hoy quería compartirles respecto a cuáles son las habilidades, un poco a partir de la experiencia que he tenido con organizaciones públicas, pero también con organizaciones privadas, y un poco de lo que ha sido la percepción en esta nueva realidad que nos dicen y que hemos incorporado nosotros ahorita a nuestro lenguaje cotidiano. Si gusta, avanza, David. La primera parte, cuando me dijeron que hablara de esto, empecé a buscar una fotografía o algo que nos diera la idea de qué exactamente podíamos estar sintiendo en este momento, y me encontré esta fotografía que se parece por lo menos a la realidad que he sentido yo. Estar en una situación totalmente nueva dentro del mundo, dentro de este mundo en que es el mismo, pero ahora es diferente, donde ya lo que habíamos visto ya no está, y estamos nosotros con lo que somos y con nuestra maletita de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, pero también con la maletita de nuestros temores, de las cosas que hemos aprendido durante todos estos años y que decimos y nos aferramos a la maletita y decimos, bueno, todo esto es lo que yo soy y necesito ver hacia dónde voy y cómo me organizo para avanzar. Siguiente, esta situación pues nos ha llenado de incertidumbre y nos pide que entonces nosotros pensemos en las circunstancias, ¿verdad? Nos han dicho, bueno, ¿cómo nos adecuamos a las nuevas circunstancias? Hay que adaptarse a la nueva normalidad, hay que definir qué mecanismos tenemos para aprender, ¿verdad? Pero esta nueva normalidad o estas nuevas circunstancias nos genera más temor, ¿verdad? Y quisiera hablar de las noticias. Vemos que no solamente tenemos el coronavirus, sino que además en otros países salen nuevos brotes. La vez pasada hubo un terremoto en México, de nuestros hermanos mexicanos. Entonces hay un montón de cosas que están estresándonos y que nos piden adecuarnos, pero tratamos de entender cuáles son estas nuevas circunstancias. Graving, si gusta, avanza. Estas nuevas circunstancias, y en realidad el tema es más bien la pregunta que quiero que nos hagamos es si tenemos que adecuarnos a estas o entender estas nuevas circunstancias en este frasquito en donde estamos metidos todos nosotros, ¿verdad? Que nos dijeron quédate en casa y desde aquí hemos descubierto ese mundo diferente que lo vemos desde la ventana, que lo vemos desde el internet, que lo vemos a través de Zoom, a través de Cisco, a través de todas las plataformas. Entonces, a través de ese frasquito, ¿cómo entiendo ese mundo que además todos sabemos que viene cambiando? Avancemos, Portis. Entonces, la pregunta es más bien si es importante entender las circunstancias o de una vez definir cómo nos vamos a seguir comportando cada vez que las circunstancias cambien. Y quería contarles o presentarles esta noticia que salió hace poco, en donde nos dicen que, bueno, los países tenemos que prepararnos para hacer frente a brotes recurrentes por los próximos 2 años. Quiere decir que no podemos quedarnos o mantenernos en el frasquito por tanto tiempo. Ya a nivel de país, o en el caso de Costa Rica, y está pasando en el resto del mundo, las empresas están comenzando a estresarse, el sistema económico está empezando a estresarse,
Y entonces, ¿qué hacemos a partir de esto? Bueno, necesitamos sobre todo liderazgo para comenzar a ver y a comportarnos de otra manera. Si gustan, por favor, avanzan. Esta situación principalmente nos pone a cuestionarnos cómo hasta ahora ha sido la dinámica que nosotros pues hemos aprendido, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de recompensa y motivaciones que nosotros tenemos en la dinámica permanente con empresas, con el sector educativo, que ahorita estaban hablando del tema del método científico y todo el tema? ¿Cómo nosotros nos vamos adecuando a eso y qué de eso realmente nos permite tener una nueva comprensión de la realidad? Entonces, más que todo, vamos a ver, no sé si Graving hizo el avance de la transparencia, pero bueno, ahorita va a aparecer. Eh, La idea de hoy es compartirles en medio de este proceso cómo avanza el grading para que aparezcan las palabras por ti, cómo nos adaptamos a esta constante de cambio. Es la pregunta que yo quiero traer hoy. No es tanto cómo entendemos las circunstancias. Las circunstancias se dan. Vimos el caso de Airbnb, por ejemplo, en donde 12 años tratando de montar la compañía, que en 6 meses tuvo un impacto horrible. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una de las propuestas es con las habilidades de flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa eso exactamente? Es la capacidad que permite a una persona alternar rápidamente de una respuesta a otra, lo que nos permite pasar de una situación a otra sin un gran peso emocional. O sea, vamos a tener un peso emocional, pero que no implique una carga exagerada de peso emocional, que es parte de lo que está viviendo una gran cantidad de gente en este momento. Pasemos, Graving. Las demandas entonces van a seguir siendo cambiantes, como lo vimos en este reporte de la Organización Mundial de la Salud. Las demandas van a venir cambiando permanentemente y entonces la metodología no es, aunque sí, la metodología no es aferrarse a entender cuál es la nueva dinámica. Más bien, la metodología es cuáles son mis herramientas para poder adaptarme sin una carga emocional enorme que no me permita ver más allá de la problemática que estoy viviendo. El proceso educativo social, entonces, tiene varios elementos que ya nos hace pensar si realmente son. Premia respuestas correctas. Esto está bien o está mal. Hoy nos damos cuenta que hay como una sensación de que todo es relativo, ¿verdad? De que algunas respuestas no funcionan hasta este momento. Motiva a buscar la certeza, ¿verdad? Y ese es un tema que sobre todo cuando uno está emprendiendo o cuando se dan procesos de proyectos nuevos, nos damos cuenta que buscar la certidumbre más bien a veces nos lleva a estancarnos en las ideas, y nos han enseñado que ver la incertidumbre y la crisis es algo negativo. Y en realidad, como ya sucede en otras culturas, esto más bien, la incertidumbre y la crisis, son procesos que me permiten replantear nuevas habilidades personales y de la industria o de un país. Si gustan, pasamos la diapositiva. Entonces, cuando me solicitaron hablar sobre esto, dije, bueno, voy a hacer a compartir 5 habilidades que creo que son muy importantes en este momento, que están relacionadas con la flexibilidad cognitiva y que nos ayudan a dar esa idea entre cómo paso de un plano o de una situación a otra con esta capacidad de ver el asunto con mayor tranquilidad. Estas habilidades que necesitamos desarrollar de flexibilidad deben descansar sobre la base de lo que nosotros realmente creemos, ¿verdad? No es una
no son posiciones que están de moda, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, el coaching o la integración o la inteligencia emocional, todos son sabores del mes. Probablemente se discutan en ciertos momentos que se requieran o que son importantes, pero no lo analicemos. Si gustan, pasen la diapositiva, por favor. Que no lo veamos como un sabor del mes, sino como una necesidad real de que es posible incorporar estas habilidades o mecanismos de manera permanente en nuestra situación. Entonces, si gusta, vamos avanzando para que la diapositiva vaya con lo que estoy diciendo. Entonces, para hablarles de estas 5 habilidades, lo que hice fue tratar de relacionar situaciones o gente o cosas que nosotros ya conocemos para que la idea es que sea más fácil o sencillo entenderlo. Estos elementos de flexibilidad cognitiva no son totalmente nuevos, no es una cuestión disruptiva que está apareciendo ahora, son enseñanzas que ya nosotros de alguna manera conocemos y utilicé actores o películas para hablar de ellas de tal forma que se nos haga mucho más sencillo y ustedes puedan luego recordar. Y arranco con Elizabeth Taylor, que nos dice: las ideas mueven al mundo solo si antes se transforman en sentimientos. Definitivamente, cuando nosotros analizamos situaciones o procesos o personas, como en el caso de Martin Luther King, como en el caso de Gandhi, vemos que hay ideas que sobrepasan el tiempo. Gente que aunque ya no esté con nosotros, sus ideas y sus pensamientos se mantienen porque hay una conexión con los sentimientos. Y esto es muy importante porque no se ve solo en ideologías, también en productos. El tema de que nosotros hoy estemos utilizando un teléfono que tiene una cámara incorporada no fue porque a los desarrolladores se les ocurrió decir: incorporemos la cámara ahí, sino porque en realidad cuando se pensó en la dinámica que tiene la persona, es importante analizar que estas personas les interesa que cuando su chiquito o bebé del primer paso tener o empiece a dar sus primeras palabras, no tener que salir corriendo, agarrar la cámara, meterle el rollo, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, y tomarle la foto, ¿verdad? Porque ya pasó, sino tomar el teléfono y podés avanzar en la diapositiva, no hay problema. Sino tener o comprender lo importante que es tomar en ese momento la situación que se está dando, compartirla con los familiares, etc. Entonces, esto nos lleva a la primera habilidad, que es la capacidad empática que tengamos nosotros de entender la situación. Y mi pregunta para ustedes es: ¿realmente estamos haciendo el esfuerzo de entender esta situación y la de las otras personas? Hay una tendencia, sobre todo cuando nosotros ya vamos avanzando en nuestras etapas de vida, de pensar que ya nosotros hemos vivido, que tenemos mucha experiencia y que entonces esta situación que se está dando se resuelve así, ¿verdad? La actual situación, la dinámica, nos obliga a pensar mucho realmente las preguntas y las respuestas que nosotros hemos hecho. Entonces, entender, y lo voy a llevar al tema empresarial, entender y comprender los sentimientos o las justificaciones emocionales de las que la gente a la que yo le estoy entregando un producto o un servicio están utilizándolos, me sirve mucho para responder a esa necesidad base, a esa necesidad emocional o de sentimientos que luego me va a permitir ser más exitoso. La gente, ayer estaba en otra conferencia y me preguntaban, que era sobre innovación, si la parte digital es innovación. En realidad, el secreto está en responder a necesidades y necesidades realmente empáticas, que se relacionen y que conecten con las personas. Entonces, esta quizás es una de las más importantes, que es responsabilidad de nosotros como creadores, como empresarios, como formuladores de política pública,
que de lo que nosotros estamos haciendo una propuesta, realmente la gente encuentre una respuesta relevante. Esa es la primera. La siguiente habilidad tiene que ver con, o nos viene a contar la historia, la película de Matrix. Si ustedes recuerdan esta película de Matrix, es una matriz paralela de las vivencias que nosotros tenemos o hemos tenido hasta el momento como humanos, y en una de las series o de los capítulos de la película, Neo se enfrenta a una situación en donde necesita ir a buscar a la persona que tiene las llaves de la Matrix. Pero entonces, cuando llega al lugar, lo que le dice la persona es: yo solo puedo mostrarte la puerta y tú eres quien la tiene que atravesar. Entonces, esa parte de la película, que espero que se proyecte pronto, esa parte de la película es súper importante porque pone al actor, en este momento, o al personaje, en la situación de asumir su propia responsabilidad en el proceso. Y de decir, bueno, es cierto, alguien tiene acceso a diferentes cosas, hay lugares que me dan acceso a diferentes procesos, pero soy yo el que decido cuál es la puerta que tengo que atravesar en ese momento y que me permita llegar a lo que yo quiero. Vamos a ver, no sé si hay problemitas aquí con la presentación. Entonces, esa frase es muy importante para nosotros, o para la segunda habilidad, que es la capacidad de aprender. Yo voy a seguir hablando ahí, en algún momento podremos salir con lo de la presentación. Estas puertas que ahora imaginémonos que se enfrentó Neo en su momento, bueno, ya ahí se puede ver, esta puerta a la que se enfrentó Neo nos permite o nos lleva a que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de aprender. No se trata solamente de aprender, sino la responsabilidad de decir qué es lo que yo necesito aprender, que sea eficiente y efectivo para mi proceso. Yo conozco mucha gente que estudia y que se mete en muchos cursos, y una vez alguno de ellos me dijo: es que hay una diferencia entre llevar muchos cursos y que estos me sirvan para algo. Claro, es cierto, hay una gran diferencia, pero la diferencia es usted. Es usted la persona que decide cuáles son las nuevas habilidades que va a requerir en este momento. Y en el momento que nosotros tengamos esa independencia de criterio, toda la oferta va a representar y va a poder ser priorizada. ¿En función de qué? En función de lo que yo trazo como relevante para colocar mi producto o para colocarme yo profesionalmente. Y no estoy hablando solo de capacidades de aprender conocimientos, estoy hablando de habilidades. Una de las cosas que hemos aprendido, o que quisiera que veamos en el proceso de aprendizaje, es la habilidad de estar mucho tiempo dentro de la casa sin que eso resulte o que hayamos aprendido a manejarlo de una manera más eficiente. Yo era de las personas que decía: yo no puedo estar en la casa, y verdaderamente no podía estar en la casa, yo tenía que andar fuera haciendo reuniones, etcétera. Y bueno, me ha tocado aprender a organizar mi día para permanecer en la casa. También alguna gente me ha dicho: Angélica, es que es terrible el tema de estar en la casa con los hijos, atendiendo el trabajo, con el esposo, atendiendo el trabajo. Bueno, es la oportunidad de aprender a definir límites, ¿verdad? Donde las personas que estamos en la casa empecemos a descubrir que tenemos espacios conjuntos o colectivos, pero también tenemos espacios aparte. Entonces, la capacidad de aprendizaje que nos está dando esta época, esta temporada, es grande, y es importantísimo que nosotros la logremos aprovechar. La tercera película, si gustan adelantan, chicos,
La tercera película que quería compartir, bueno, en realidad no es tanto una película, sino es una frase. Voy a hablar primero de la frase y luego ustedes, luego va a aparecer quién la dijo. Dice, la primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda, hacer feliz a los demás. Eh, es muy, muy, muy relevante que nosotros analicemos cuáles son las capacidades que nos permiten defender este nivel de satisfacción dentro de la incertidumbre. Hay muchos elementos, digamos, hay muchas personas o muchos elementos que en este momento nos están afectando, ¿verdad? El tema de no vender, el tema de estar en situaciones laborales que no son las mejores. Sin embargo, quedarnos en el punto de sentirme víctima permanente del sistema probablemente no me va a llevar a ningún lado, ¿ok? Y aquí quiero compartir que la competencia o la habilidad que nos debe llevar esta frase de la primera obligación que tenemos de ser felices es la capacidad de autocuidado. Si gustan, chicos, vamos avanzando hasta la capacidad de autocuidado. Es como yo mantengo o trato de mantener un cuidado espiritual, profesional y físico para hacer frente a esta situación. Muchos de nosotros nos ha tocado quedarnos de nuevo en la casa y bueno, mucha gente, muchísima gente ha tomado la decisión positiva de comenzar a hacer ejercicios. Hay mucha gente que dice, bueno, esto me ha servido para cuidar más de mí, de mi cuerpo, para reflexionar. Sin embargo, independientemente de las circunstancias, tratemos de tener la capacidad de equilibrio en ese proceso. Cuando hablamos de la capacidad de autocuidado, yo quiero traer una pregunta que hizo Stephen Covey hace muchos años, no es la anterior. La pregunta que se hizo hace muchos años es si tengo claro que yo soy mi gallina de los huevos de oro. En el caso de Stephen Covey, este tema de ser la gallina de los huevos de oro nos llevaba a definir o a darnos cuenta de que si en el proceso laboral yo me enfermo, si en el medio de este proceso yo no cuido de mí, va a ser peor porque voy a desarrollar mayor cantidad de enfermedades. Y en este caso ya está descubierto y confirmado de que exponernos a grandes procesos de estrés realmente nos lleva o deriva de muchísimas enfermedades físicas. Entonces, la capacidad de autocuidado es súper importante para transitar sobre procesos de incertidumbre. La siguiente dice, hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Esta también es de Matrix. Y la siguiente, en esta capacidad seleccioné dos. La siguiente tiene que ver con la saga de Star Wars que dice, no, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en realidad tenemos que tener la capacidad de definir un plan y ejecutarlo, de que nos lleve a un lugar específico y probarlo. Es la capacidad de atreverse. La capacidad de ir hacia un punto en concreto. Llevando este aprendizaje a Design Thinking, para los que han conocido esta herramienta, es una herramienta ágil de desarrollo de productos que empieza con empatizar y va siguiendo una serie de actividades hasta el proceso de aprendizaje. Y después de empatizar con el usuario, lo siguiente que se hace es obtener la mayor cantidad de información con este usuario. Lo tercero es idear y lo cuarto es testear. Ahí no dice idear,
planificar exorbitantemente, ¿verdad? Chicos, si quieren avanzan a la siguiente diapositiva. Planificar exorbitantemente y luego implementar. Es atreverse, ¿verdad? Realizar las cosas. Y el siguiente paso es testear. Idear y testear son las habilidades más importantes en el tema de Design Thinking. Entonces, ¿cuáles son los límites que nosotros nos imponemos para tomar acción de las cosas? Entonces, hay gente que necesita o que piensa que tiene que tener todas las condiciones claras, perfectas y sentirse totalmente confiados, y cuando implementan pasa lo que tiene que pasar, que salen los errores, que la gente no le interesa tanto el producto o la propuesta que se tiene, que hay gente que más bien le dice que está en un ritmo equivocado o va por otro lado, y entonces todo ese proceso de planificación lo que le genera es un impacto emocional enorme. Entonces, el atreverse es tratar de buscar la forma en cómo yo puedo ir testeando lo que quiero hacer. Y antes de pasar a la siguiente, quería contarles un caso que está sucediendo aquí en Costa Rica que me llamó mucho la atención, de un señor que era odontólogo, y resulta que con la crisis tuvo que cerrar su consultorio y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer porque tenía familia en una situación que está viviendo mucha gente, y pues él se dedicó, encontró una empresa que produce pan preparado o previamente precocido, y entonces él utilizó esta empresa y empezó a venderles el pan. ¿A quién? Pues a sus clientes del consultorio de odontología. Y pues ha salido muy bien, guardó su orgullo, tomó y metió una nueva habilidad en esa maletita de herramientas que les enseñé al inicio, y pues en este momento está obteniendo quizá no el ingreso que tenía como odontólogo, pero tiene nuevas habilidades y se atrevió. La siguiente vez que este señor se enfrente a algo nuevo, va a tener la certeza que puede salir adelante. Y esa es la habilidad que a veces por vergüenza nosotros no implementamos. La siguiente, que es la película Un Domingo Cualquiera, dice: de ustedes depende, o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Entonces, esta fotografía o esta frase lo que nos dice es que, bueno, en realidad la historia humana, de manera general, ha avanzado o hemos avanzado como civilización haciendo cosas de manera conjunta, ¿verdad? Como civilización tenemos o hemos logrado desarrollar esa capacidad de conexión para hacer frente a las cosas. En el caso de Costa Rica, aunque ahorita estamos súper estresados por el tema del COVID, hemos logrado ponernos de acuerdo con alguna gente que se sale de la curva, desgraciadamente, pero hemos logrado ponernos de acuerdo para colaborar e ir saliendo del proceso, y así ha sucedido en muchos otros países. Y hemos visto que en los países en donde cada cual se antepone sus intereses y no piensa en la colectividad, han sido los países donde por desgracia se ha disparado la curva. Entonces esta necesidad tiene que ver con la siguiente capacidad, que es la de colaboración. ¿Ok? Para colaborar no significa exactamente que nosotros nos relacionemos con otras personas. La verdadera capacidad de colaboración es tener claro cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro superpoder que pueda ayudarle al resto. No solo para colocar un producto, sino para ayudar a otra persona a salir adelante. Y también tener la capacidad empática de reconocer quiénes están a mi alrededor y qué fortalezas tienen. Muchísimos de nosotros partimos del hecho de que se necesita o que yo puedo solo. Y en realidad la capacidad de colaboración lo que me pide es que yo pueda avanzar en conjunto y ayudar a otros a salir adelante. El tema de ayuda es muy importante porque cuando yo ayudo a otra persona a entender su situación, también estoy aprendiendo de la mía y me permite ver situaciones totalmente diferentes a las que yo veo a diario. Entonces, colaborar, relacionarnos es muy importante.
y podemos hacerlo a través de todos los medios virtuales que existen en este momento. De hecho, hoy estamos aprendiendo a través de una red de colaboración. Y la última es alegría de Intensamente, que dice: no puedes enfocarte en lo que salga mal, siempre hay forma de dar vueltas a las cosas. Y quería terminar con esta porque en primer lugar son de una de las películas que más me gustan, tiene aprendizajes hermosos, pero además nos habla de la última capacidad, que es la capacidad de creatividad. Que no se trata de que nosotros seamos o veamos ideas diferentes o que pensemos cosas súper locas, creo que se fue la pantalla, sino que en realidad tengamos la capacidad de ver de una situación visiones o situaciones diferentes, que podamos proyectar situaciones diferentes. Y yo esta mañana quiero preguntarles respecto a este tema de creatividad: ¿cuántas versiones de su vida usted ha visualizado en esta cuarentena? O de alguna colocación de producto, o de algún proyecto. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y decimos, bueno, voy a proponer esto, puede suceder esto, podría suceder esto, o podría suceder lo otro? Uno de los errores que nosotros tenemos es que nos aferramos a un solo plan, y cuando las cosas no suceden así, que la mayoría de las veces, nosotros colapsamos. Entonces, la capacidad de creatividad es muy importante para esto. Yo quería al final, pero veo que no pudimos terminar con esto. Bueno, para explicar un poco la capacidad de ver cosas de manera diferente, quería compartirles la manera como podemos encontrar países en diferentes palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra prisa, nosotros decimos, ¿cuál país está en prisa? Bueno, pues está la ciudad de París. Cuando nosotros decimos silbar, no sabemos que detrás de silbar está Brasil. Cuando nosotros decimos la palabra integrarla, a veces desconocemos que también estamos usando las mismas letras para decir Inglaterra. Cuando nosotros, bueno, ya se puede compartir. Ahí viene Inglaterra, ahí viene la otra palabra, que es Inca, y a veces no sabemos que cuando decimos Inca estamos hablando también de China, y que cuando usamos la palabra acuerdo, también hablamos de nuestros hermanos del país de Ecuador. Entonces, vean que siempre nuestro mundo tiene tantas cosas para que nosotros podamos hacer cosas y visiones y visualizar elementos diferentes. No nos detengamos, pero mi mensaje hoy en la mañana es: seamos atrevidos y cuidémonos, y sobre todo confiemos en nosotros y en nuestro propio proceso. El transitar en ambientes de incertidumbre requiere muchísima confianza. Lo que pasa es que la confianza, también construir confianza, debe ser una manera seria de reconocimiento de nuestras habilidades y de nuestras emociones. Y no sé si por ahí tienen alguna pregunta, pero ese era mi mensaje para hoy. Les agradezco muchísimo el espacio. Y realmente espero que la próxima vez que vean las películas se acuerden de estos mensajes y los puedan incorporar cada uno poco a poco a su vida y sobre todo a sus propios procesos de mejora. Muchas gracias.